Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Potter y los Señores Oscuros capítulo 35. Likes y comentarios se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Último tiempo. Miércoles 4 de noviembre, 8 am, Wizengamot. Fudge terminó su discurso y Parkinson pidió votación. Unánime. Culpable. El veredicto fue muerte. Para ambos. Antes de que a ninguno de ellos se le permitiera una defensa, una declaración o incluso una taza de café por la mañana, fueron levitados a través del velo de la muerte. Fudge fue a preparar los documentos legales para iniciar el cobro de daños a la Casa Negra por parte de los duendes. Miércoles 4 de noviembre, 8 am, Centro de Curación de Namibia. Alastor Moody había escrito testamento. Le dejó a Calvin Moody todo lo que tuviera valor. Tanto Neville como Harry eran ricos por derecho propio. Pero les dejó a cada uno un recuerdo para que fueran recordados. Al igual que hizo con Ian y Tonks, con pequeñas cartas sin fecha que les anunciaban lo grandes aurores que serían. Dejó su pequeña colección de brandy fino a Angus Stewart. Alastor esperaba ver a Dharma Brioth curado, pero al parecer lo había perdido por solo unas horas. Los nambianos tenían una forma de asegurarse de que su testamento quedara registrado en los archivos de Escocia, con fecha retroactiva a principios del verano. Leyó y releyó el contrato. Era poco probable que recordara quién había sido. Esta era una de las razones por las que, incluso para los ricos, este proceso no era bien utilizado. En cierto modo, fue la muerte de su personalidad. Sabiendo esto, Moody pasó el día anterior extrayendo recuerdos clave para que Harry, Tonks e Ian los usaran en la inminente guerra. Con la petición de compartirlos con Angus. No eran las copias que se hacían normalmente. No, estos eran sus recuerdos nítidos y completos. Entrevistas con testigos clave. Notas sobre mortífagos y quiénes eran los jugadores a tener en cuenta. Información imposible de reproducir. Moody solo esperaba que el muchacho no se culpara por el Señor Oscuro. Varias personas habían intentado traer de vuelta a quien tú sabes. Los mortífagos siempre regresaban. Ahora, Escocia podría tener protecciones en el muro de Adriano y dejar que Inglaterra se cociera en esa inmundicia hasta que se suicidaran, o que hubiera un levantamiento civil que acabara con todo. ¿O no? Sabía que sus camaradas de armas en Escocia jamás dudarían en reprimir un ataque mortífago en suelo escocés con extremo prejuicio. Basta de esas tonterías de tenemos que aturdirlos porque algunos podrían ser sometidos a la ley imperial. Cualquiera con una máscara de hueso estaba allí por voluntad propia. Fin de la historia. Existía la posibilidad de que Ojo Loco quedara fuera de combate para siempre. Se arrepintió de nuevo por haber sido descubierto. Estos tratamientos podrían ser fatales. No para su cuerpo, sino para quien realmente era. Al terminar una última carta sin fecha para cada chico, Alastor suspiró profundamente. Al no ver alternativas, Alastor Moody firmó los documentos legales. El oro restante del procedimiento también se reservaría para Calvin. Alastor volvió a suspirar. Esto no era lo que esperaba, pero era mucho mejor que la caja de pino que Travers le había prometido. Harry seguramente se culparía eternamente si eso hubiera sucedido. Afortunadamente para su salud y seguridad, la noticia sobre Cedrella y Dan no llegó a Nambia hasta mucho después de que fuera demasiado tarde para actuar. Demasiado tarde. Miércoles 4 de noviembre, 10 am, Greengrass Manor. Kingnus estaba en una reunión familiar con varias de las personas más lógicas y equilibradas que conocía. El sanador Marius estaba allí con su prometida Tonks, todas sus esposas y varias personas interesadas. Marius tenía los ojos rojos. La primera parte de la discusión fue cuando celebrar el homenaje a Cedrella. Kingnus estaba bastante furioso al respecto. La reunión familiar se había convocado antes de que recibieran esa terrible noticia. Se había enviado un mensaje diciendo que el consejero Black había sido ejecutado por el Wizengamot. Actuaría al respecto en cuanto terminaran aquí. La reunión original había sido para ver si podían encontrar una solución a la separación de la familia de Esme y Blanche debido a la llegada de un nuevo esposo. Normalmente, esto no sería un problema, y no lo sería si se tratara de un novio mago. Esto no es un juicio, Blanche, ni te están censurando. Lo que quiero es tener una breve reunión familiar para ver si podemos encontrar una solución al problema. Habías sugerido que desalojara la tienda y me mudara a la fortaleza, pero Harry me escribió y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera.
Que no era justo cambiar las reglas a medias y obligarme a aceptar algo que no quería, compartió Blanche con un tono un tanto mordaz. Hizo copias de la carta y las compartió. Tras los ataques de ayer, Kygnus quería que Blanche estuviera en un lugar más seguro. Alastor Moody había sido asesinado el día anterior, y esta mañana asesinaron a Cedrella. Marius se aclaró la garganta. He hablado con Harry. Esto le está afectando. En poco tiempo, perdió a su mentor y tutor, Alastor Moody, Esme se casó, y Blanche y Esme tuvieron una pelea que no se ha resuelto. No creo que las objeciones de Blanche se deban solo a los duendes. Creo que se trata de violencia. En un mundo perfecto, Harry sería solo un estudiante, un niño al que cuidar y ayudar a criar. Siento que te gustaría que Harry dejara de ser él mismo. Ante esto, Blanche miró hacia otro lado. Creo que, en la medida de lo posible, deberíamos seguir escribiendo cartas de apoyo a Harry. Los ataques son inaceptables y trabajaré en el Wizengamot para detenerlos. Por ahora, me resisto a obligarte a ir a la mansión, Blanche, ya que pareces estar a salvo y Harry tiene la costumbre de visitarte. Sirius Black es ahora oficialmente su tutor legal y mágico en Escocia, y eso fue aprobado. ¿Alguien más quiere hablar del matrimonio de Esme o desahogarse en público? Dorothy se puso de pie. Creo que todos han sido muy críticos e injustos con Blanche. Firmó para ser la tutora de un niño. Un niño famoso, pero aún así. Y luego anda por ahí, ignorando la autoridad de los adultos, matando gente. Todos hemos oído rumores de que es responsable de la muerte de Dumbledore. Y ahora hay duendes que van y vienen a todas horas con sus peculiares ideas sobre la comida y sus costumbres sanguinarias. Le daría la bienvenida a Blanche a mi ala de la mansión en cualquier momento, como Kygnus y yo hemos dicho. Esto no era lo que ella firmó. Y no la culpo en absoluto por echarse atrás. Tonks, ¿Moody está realmente muerto? ¿O escapó? Preguntó Eveline con dulzura. Ayer vi a Harry llorando en el andén. He oído de Inglaterra que intentaron usar su placa para encontrar a Moody tras su desaparición de la celda. Nos unió la sangre. No funcionó, respondió Tonks en voz baja. Ayer fue un día muy malo. Esta mañana fue aún peor. De alguna manera, haremos justicia por Cedrella. Blanche, en vista de todo lo que está pasando, creo que debo aceptar la solución que has propuesto. Quédate donde estás. Para quienes no estén de acuerdo con el asunto de los duendes, no me disculpo por mi decisión. Lamento que no los vean como personas. No me gusta, pero acepto estos cambios. Arthur quiere que su madre se quede bajo la poderosa protección de su familia y considera desaconsejable trasladarla ahora. Estoy de acuerdo, y ya no es necesaria una acompañante. Si quieres que te contrate una acompañante, házmelo saber. Creo que, si las cosas se calman, que Cedrella Weasley se mude contigo es una buena idea. Harry ya prometió un par de elfos para ayudar en ese caso. Kygnus se volvió hacia el resto de la familia. Gracias por venir. Marius y Tonks, tenemos que hablar de los planes para la boda de Yule más tarde. Tonks sollozó un momento, recordando que nunca pudo contarle la buena noticia a su mentor. Lloraría su pérdida. Kygnus se volvió hacia Blanche. Quiero que lo que habrías gastado en alquiler en Hogsmeade se guarde en una bóveda por ahora. Puede que no tengas que pagarlo. Esta situación no es normal. A ver qué tal van las cosas por un tiempo. Blanche asintió. Infeliz, pero sin saber qué hacer para mejorar las cosas, salvo que mataran a Spurnik. Y con solo pensarlo, demostraba que había estado rodeada de gente militarista demasiado tiempo. Miércoles 4 de noviembre, 2 p.m., oficina del ministro Stewart, fortaleza de Edwig. La ministra Stewart se enteró de la noticia y rompió a llorar. Mandó traer una poción tranquilizante y un duende, y pidió ver al juez McGinty. Fue el juez más leal que el país haya visto jamás. Un defensor de la ley, la honestidad y la integridad. Pero, como algunos pocos en el banquillo, tenía un lugar especial en su corazón para la encantadora Cedrella Greengrass. La mataron antes de que pudiera vivir. La secuestraron unos forasteros en el castillo de Stirling. Ella, Alastor Moody y el padre de la señorita Granger fueron asesinados por locos. El juez parecía estar a punto de cometer actos violentos. Por favor, dime que esto es una broma horrible de ese loco de Sirius Black. Exigió McGinty. Ojalá pudiera, Seamus. Sabes que ojalá pudiera. Estaba embarazada y esos monstruos ingleses la mataron. Sí, fui yo quien sospechó. Yo mismo mandé llamar al sanador. Ay. Las lágrimas no deseadas corrieron por su rostro mientras se giraba hacia las ventanas con cortinas negras. Juez McGinty. ¿Estaba usted presente cuando el sanador lo anunció? La curandera actuó correctamente.
pero se lo contó a su marido delante de todos. No mantuvo en secreto la feliz noticia. ¿Estaría dispuesto a solicitar una audiencia ante la IGU? Tengo algunos recuerdos, pero su testimonio directo y su apelación serán escuchados. Sí, iré. Y me llevaré a Minerva. Minerva McGonagall era la nueva representante de la IGU por Escocia. Buena suerte, Seamus. Intentó entregarle una pequeña bolsa para gastos junto con el traslador internacional. Pero el hombre rechazó el oro. Aceptó a regañadientes el traslador, pero no el dinero. No, no puedo aceptar ni un nudo por esto. No por esto. Miércoles 4 de noviembre, 7 p.m. Oficina del Supremo Mugwump, IGU Profesora McGonagall, Juez McGinty. Bienvenidos. Han sido unos días extremadamente difíciles. Soy Jean Claude Delacour, Jefe Supremo en funciones hasta las elecciones. ¡Qué lío! Habría sido mucho peor sin su aviso, señora. Gracias. Parece que me liberé el verano pasado cuando destruí un regalo de Albus en un ataque de ira. Después de todo, mi temperamento tiene sus ventajas, compartió Minerva. El francés se rió suavemente y ofreció refrescos. No puedo creer que los ingleses llegaran al extremo de matar a una abogada. No tenía advertencias ni reprimendas en su expediente. Al parecer, se llevaba bien con la fiscalía en Stirling. Sé que han cerrado el castillo de Stirling temporalmente hasta que se puedan implementar medidas de seguridad más estrictas, pero los ingleses declaran que celebraron un juicio justo con pruebas antes de ejecutarlos a ambos. En muchos países, un mugle que le quita la vida a un mago, o incluso lo intenta, es una sentencia de muerte. He visto pruebas de que fue en defensa propia, pero me refiero a la letra de la ley. Pero nada de lo que la abogada Greendras, ahora Black, haya hecho en el pasado justifica una sentencia de muerte. E incluso si lo hubiera hecho, hay pruebas que recibimos de otra fuente de que intentó declararse culpable. Por ley, eso debe tenerse en cuenta. La política general es llamar a un curandero o encerrarla en una celda durante unos meses. La verdad saldrá a la luz. Esto es criminal y perverso. No puedo decir nada sobre Dan Granger y sugiero que apelen a los políticos mugles locales. Como mínimo, el primer ministro debería estar informado. Pero por la señora Black y su hijo. Claro que sí. Podemos hacer mucho. Empezando por las sanciones. Madame Longbottom fue atacada y asesinada. Madame Bones fue atacada. He oído informes de ambos bandos de que fue asesinada, y aún así, la han visto. Amelia Bones está viva, señor. Oh, bueno, lo estaba cuando salimos de la fortaleza. La vi con el director y el ministro Stewart con mis propios ojos, ofreció el juez McGinty. He oído que eres la nueva representante. Bienvenida, Minerva McGonagall. ¿Nos enviaste a algunos elfos locales para ayudarnos a limpiar nuestras oficinas? Si es así, bendita seas. No teníamos ni idea de que estuvieran tan lejos. Debería haberlo dicho antes. Lo siento, dijo Minerva con sinceridad. Aunque sé que Ojo Loco Modi estaba trabajando para sacar esas cosas de otros lugares. Así que puede que también hayas tenido noticias suyas. Tenemos pruebas de que Alastor Moody fue arrestado ilegalmente, llevado a una celda y luego simplemente desapareció. Los ingleses dicen que escapó. Ja. Probablemente lo arrojaron a través de ese velo de la muerte que tienes. Una herramienta útil para asesinos convictos. No volverá a matar y no es terriblemente cruel. Pero por los inocentes. Mi esposa y mis hijas están muy consternadas. Redactemos esta petición también que no puedan rechazarla con justa causa, sugirió el mago. Pronto se convocaría la sesión de emergencia. Y estarían listos para ello. Temprano esa mañana. Miércoles 4 de noviembre, 8:20 am, Centro de Justicia, Escocia. Los guardias que acababan de lanzar al mugle y a la bruja a través del velo no tenían ni idea de lo que estaba pasando. El ligero destello verde que vieron al pasar era nuevo, pero también lo eran los dos escoltas, así que nadie comentó al respecto. El portal revirtió la multijugos, Ian fue el primero, aterrizó de pie y se dio unas palmaditas. No estoy muerto. Luna, vestida de blanco, estaba allí, con una copa de bienvenida para ambos en cada mano. Tenía una poción tranquilizante para Cedrella y la habitual para el Auror McMurray. Cedrella fue la siguiente y cayó al suelo llorando. «Ay, Luna. ¿A ti también te han cogido? ¿Estás aquí para guiarnos?», preguntó Cedrella con tristeza. Luna les entregó las copas y les indicó que bebieran rápido. Las copas desaparecieron en cuanto se vaciaron. Los dos habían aterrizado en una gran celda de detención, con la puerta abierta de par en par. Las demás celdas cercanas parecían vacías. Había un Auror de marrón, con las manos apoyadas en un escritorio. Parecía tan vivo, aunque dormido.
No exactamente. Estoy aquí para llevarte a la suite de Harry. Se va a enfadar mucho por esto. ¿Estás bien? ¡Ay! ¡No! Te raspaste la rodilla. Cedrella bajó la mirada. La túnica que se había puesto para la corte esa mañana estaba, en efecto, rota, y le sangraba la rodilla. Y le dolía. Al igual que la cara, donde el hombre la había golpeado con fuerza. Y volvió a sentir náuseas matutinas. Luna conjuró un cubo a tiempo. Después de que la mujer se lavó la boca, se lavó la cara y Luna desterró el desastre al cajón de calcetines de Fudge. Cedrella lo intentó de nuevo. ¿No estoy muerto? No estoy muerto. Claro que no. Perderte le haría daño a Canuto. Harry no lo permitiría. Entonces, ¿vienes? Necesito entrevistarte para el pregonero de las tierras altas. Y me vendría bien algo de ayuda para criar a mis mascotas. ¿Qué te parecen los Snorkax de cuernos arrugados? Esme vio algunos en su luna de miel. ¡Qué envidia! Bueno, quizá todavía no, pero pronto. ¡Qué monada! Luna les entregó a cada uno una capa de invisibilidad. Serviría para que nadie los viera, excepto Harry. Y quizás Sirius. Luna les hacía señas a ambos para que salieran del área de detención. En cuanto llegaron al final del pasillo, agitó su varita y despertó al auror de turno. Cedrella parpadeó. Luna era más Luna de lo normal. Cedrella no estaba segura de dónde estaba ahora mismo, pero le dolía al tocarse la mejilla o la rodilla, así que no estaba dormida. Y esperaba que su madre, si hubiera muerto, definitivamente no fuera Luna. Cedrella necesitaba esforzarse por conocer mejor a las chicas de Harry. Pero ahora mismo, solo quería encontrar a su marido y llorar. Ian, pensando que estaba acabado, derramó algunas lágrimas varoniles ante el inesperado alivio. ¿Harry Potter nos rescató, no? Preguntó Ian. Sí, sí. Sí. Luna asintió. Quería asegurarse de que supieran que estaban bien. Estaban a punto de... Harry llegó corriendo por el pasillo, frunciendo el ceño todo el camino. Sirius, en su forma sombría, le pisaba los talones. La pareja habría hecho que cualquier mago normal se estremeciera y tratara de esconderse. Luna. Harry estaba furioso. Nunca había estado tan cerca de golpear a alguien con tanta ira. Estaba ayudando en la sala de control del escuadrón de rescate. Cedrella y Dan. Los lanzaron a través del velo. ¿Y si decidieron enviar dementores, o maldiciones asesinas o...? No lo hicieron. El Auror McMurray está bien, señaló Luna tras él. Dan Granger nunca estuvo en peligro. Y tú creaste y colocaste el portal con tiempo de sobra. Así no se puede matar a ningún inocente. Sirius se había transformado en mago y besaba con desesperación a su esposa. Creí que te había perdido. Para siempre. No me vuelvas a asustar así, esposa. Nunca me dejes. No. El pequeño y yo te necesitamos, confirmó Cedrella entre besos desesperados. Luna estaba muy seria. Si quieres salvar a otros, no puedes ser vista, Cedrella. Dan tampoco. Tienes que estar muerta. Lo cual es complicado hasta Yule. Entonces todo estará bien. Luna se volvió etérea y ciega. El Señor Oscuro no ha muerto, sino que vive como rey. Su reinado terminará por la voluntad de Harry, nacido en el 7º mes, que muere. Por su boca morirá el rey, y la tierra estará a salvo durante un milenio. Harry besó a su amada, sin estar seguro de lo que decía, pero lo estudiaría más tarde. Sirius levantó a su esposa y la llevó, vestida de novia, a su suite. Vuelve a la isla ahora mismo. Harry, tengo que acompañarla, pero volveré pronto. El animago estaba claramente dividido en sus deberes. Harry acababa de perder a su tutor y mentor, Alastor Moody. Sirius era necesario. Pero su esposa había sido sometida al velo de la muerte. De no ser por su ahijado, habría perdido a su esposa y a su único hijo antes de nacer. Luna y Harry localizaron rápidamente a Dan, Emma y Hermione. Además, llamaron a varios elfos responsables y les explicaron la situación. Por suerte para las tropas ocupadas, nadie vio al Auror McMurray en ningún otro lugar que no fuera la fortaleza. Necesitaban aurores desesperadamente. Por favor, quédense a salvo en la isla. Envía a los elfos a buscar lo que necesiten. Tengo que quedarme aquí un tiempo. Iré con ustedes para que se instalen, pero tengo que estar aquí, le explicó Sirius a su esposa. Cedrella asintió, entendiendo. Abrazó a Harry, a Hermione y, por último, a Luna. Besó a la niña en la mejilla. Puede que Harry lo haya construido, pero tú se lo dijiste. Les debo una vida a ambos. 2, de hecho. Ya veremos cómo saldarla más tarde. Tonterías. Seré la matrona de la Casa Negra, y tú eres una parte muy importante de la casa.
No existen las deudas en las familias, intentó decir Luna, pero Sirius volvió a traer a Cedrella hacia él para abrazarla con cariño. Ya hemos estado separados antes. Iré a explorar la zona. Quédate aquí con Hermione un rato. Recuerda. Tienes que actuar como si me hubieran matado, o el plan de rescatar a los demás se desbaratará antes de que tenga la oportunidad de funcionar, le dijo Dan a Emma. La abrazó con ternura. Todas las parejas se besaron, incluso Hermione y Harry. Excepto Luna y Harry. Luna sabía por qué estaba realmente furioso Harry. Necesitaba hablar con él. Dan estaba concentrado. Miró el armario evanescente con recelo, pero se metió en el dispositivo mágico a gatas. Cedrella le pisaba los talones. Emma estaba dividida. Podía visitar a Dan, pero necesitaba estar allí para ayudar a todas las personas nuevas que llegaban. Sabía que Hermione querría quedarse allí para la escolarización que acababa de aprobarse. Emma, sin saber que Harry desconocía el subterfugio urdido por dos astutos aurores, llamados McMurray y Stewart, abrazó a Harry en agradecimiento por haberle salvado la vida a Dan. Al soltarlo, Harry, mirándola con tristeza y dirigiéndose a ella y a Hermione, dijo: Emma, coincido con Dan. Es importante que tú, y tú también, Hermione, mi amor, actúes como si estuvieras afligida y enfadada por lo sucedido. Miró a Sirius, quien asintió y añadió: es imperativo que nadie sepa que Dan y Cedrella sobrevivieron a su viaje a través del velo. Muchas vidas podrían no estar en juego. Con aire pensativo, Emma y Hermione dijeron que ambas lo entendían. Hermione le dio otro beso a Harry, y madre e hija regresaron a su suite para ponerse sus atuendos de luto mágico. Por suerte, debido al homenaje a los padres de Harry, tenían la ropa adecuada. Emma iba a montar la tienda. Al menos tenía algo de verdad que hacer. Bien. Nadie los vio, así que, por lo que sabemos, el velo funcionó, dijo Luna, mientras Sirius se preparaba para pasar, pero Luna lo detuvo. Sirius, ¿qué te parece si recibimos a unos 1000 invitados? Preguntó Luna. ¿Por eso me hiciste comprar tiendas de campaña para el hotel? Preguntó Harry. No. Te pedí que compraras tiendas de campaña para el hotel para ganar dinero en el mundial del año que viene antes de que la demanda disparara el precio. Pero el golfista solo, espera, ¿te refieres a la Copa Mundial de Quidditch? Entiendo. Harry asintió. Sirius sonrió ante las travesuras del preadolescente. A pesar de la situación actual. Harry, ¿por qué no trabajamos pronto en nuevos portales? Sugirió Sirius. Si tuvieran que sacar a gente del país rápidamente, tal vez querrían más de un destino también. Luna miró a Canuto y le pidió un poco de privacidad. Él asintió y abrazó a su ahijado. Vería a su esposa e invitados inesperados instalarse en su gran mansión en la isla. Pero Canuto regresaría en cuanto Cedrella durmiera la siesta. Sirius fue el siguiente en atravesar el armario que desapareció. Necesitamos que Madame Longbottom pase por este dispositivo hoy antes de que la vean. Los Tonks y Madame Bones deben tener cuidado, informó Luna. Luna había hecho un buen trabajo manteniendo a Augusta oculta mientras la entrevistaba para el periódico. Neville había ido con Susan y Anna y había estado con esa familia extendida. Pero Harry pensó que Neville había visitado a su abuela, aunque solo fuera para despedirse. En todos los ataques, los responsables ignoraban que la reunión no había tenido lugar. Hasta ahora, Luna y Harry eran los únicos que sabían que estaba viva. Amelia Bones se había reencontrado brevemente con su amiga de toda la vida, ya que ambas brujas fueron llevadas allí por elfos serviciales. Harry, tengo que quedarme. No puedo dejar a Susan así. Por favor. Augusta tiene que irse. Sí, necesito irme antes de que me vea alguien cercano al Ministerio de Magia Inglés. Me trasladaré a la clínica Nambiana para estar con Frank desde la isla después de ver cómo está Cedrella. ¡Qué experiencia tan terrible! Y también vi cómo me mataban. Ese es el próximo artículo de Luna, ¿verdad? Preguntó Harry. Luna le sonrió dulcemente a Harry como respuesta. Podía ver que seguía enojado. La digna mujer se arrastró por el armario evanescente. Amelia miró al chico con ojo crítico. Salvaste mi casa y la vida de mi amigo. Sé que tenías que volver al tren deprisa, o te habrías metido en problemas. No pudiste hacer nada para salvar a Alastor. Por favor, no culpes a Luna. No todos los videntes pueden verlo todo, Harry. Y ella no fue quien mató a tu guardián. Pronto le haremos un homenaje. Has sido muy fuerte durante este tiempo. Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Sé que son amigos de Susan. Verdaderos amigos. También somos familia, en cierto modo. Por favor, recuerda que yo también te quiero, Harry.
Por favor, no dejes que el resentimiento por Luna se agrave. Perdí al amor de mi vida durante la última guerra de sangre. Espero reencontrarme con Allen algún día. No pierdas ni un minuto en la ira. Disfruta de este momento, aconsejó Amelia. Harry miró a Luna. La había estado culpando del ataque a Cedric y Dan sin previo aviso. Si lo hubieran sabido, Sirius y Harry habrían intervenido. Y eso podría haberles costado el mundo a ambos. Gracias, Madame Bones. Tienes razón. Harry se giró para mirar a su novia Black. Lo siento, Luna. No fue tu culpa. De hecho, has salvado a mucha gente esta semana. Harry se giró. Señora Bones, es bienvenida. Estas son sus habitaciones cuando visita a Susan. Pronto prepararemos su casa. Por ahora, solo quiero vivir en la fortaleza. Salvar la casa, un lugar seguro y oculto. Cuando esto termine, elegiremos un buen lugar para ella. Sí, señora. Luna dirigió a los elfos respecto a las tiendas que habían comprado y reasignó algunas a Cedric para la isla. Luego tomó la mano de Harry y salieron de la suite Black. Tenían que besarse para reconciliarse. Harry nunca se había enojado con ella. Y luego necesitaba ir a la isla para entrevistar a algunas personas interesantes para el periódico. Miércoles 4 de noviembre, 12 p.m., oficina del director Stewart, fortaleza de Edwig. Angus se lamentaba por la artimaña de cambiar a Ian por Dan. Se creían tan listos. Jamás imaginaron que su astucia le costaría la vida a un joven y valiente Auror. Aunque se alegraba de que Dan Granger no hubiera muerto, un hombre valiente por derecho propio, Angus solo podía desear que hubieran ideado un plan diferente o ninguno. Y que simplemente hubieran mantenido a Dan a salvo en la fortaleza. Angus Stewart estaba decidido a ahogar sus penas en una botella de Glenfiddich, Mugle, pero su propio placer culpable. Cuando una visión abrió la puerta de su oficina, entró y habló. Aurorian McMurray, me presento, Sire. Stewart se atragantó a medio tragar y dijo con voz áspera. Te vas de mi oficina, fantasma. No tienes nada por lo que molestarme. Fue tu maldito también. Digo. Cansado de intentar decir algo, Ian cerró la puerta de golpe, se acercó y agarró la muñeca del anciano, gritando. Imbécil, soy yo. Ian Wallace McMurray, en persona. Y sí, nuestro plan era descubrir quién estaba detrás de los ataques. Y lo conseguimos. Funcionó. Esto provocó un nuevo lamento hacia el director. Ach. Eso significa que fue el pobre Dan el que tuvo que quitarse el velo. Ah, pobre Dandy. Te hemos desprendido. E inclinó la cabeza para llorar. Dándose por vencido por el momento, Ian salió a buscar una taza de café escocés fuerte, que siempre estaba en el horno, y se la llevó al desconsolado director. Ian sirvió un poco de poción para la sobriedad. Cerró la puerta de nuevo y dejó la taza, dio la vuelta, agarró al hombre y lo sacudió. Tranquilo, hombre. Tampoco. Dan está bien. Harry y Sirius lo han enviado a su isla para que esté a salvo. Madame Black también. Tuvimos que mantenerlo en secreto para proteger el secreto del velo. Angus había empezado a seguir la historia de Ian, tomó la taza de café y bebió un trago. Ardía, pero aliviaba. Bueno, la poción tampoco le hacía daño. Angus miró al joven que creía haber enviado a la muerte, se puso de pie y agarró al joven Auror en un abrazo agradecido y necesitado. Ian. Angus lo abrazó de nuevo. En una competición entre Hagrid, Molly Weasley y Angus Stewart, él ganaría sin duda en este momento de alegría. Miércoles 4 de noviembre, 8:30 p.m. Sala de Escuadrón HRS. Varias brujas inglesas talentosas y conocedoras fueron juramentadas para brindarle un respiro a la pobre vidente Sabrina. No mucha gente sabía leer la red correctamente. Y menos aún podían usarla como ella lo hacía. Tanta gente en peligro a la vez. Los planes para desactivar el dingle escocés y, al mismo tiempo, atacar múltiples posiciones clave habían fracasado en su mayoría. Hubo algunas bajas. Pero entre la red, Sabrina y Luna, se salvaron muchas más personas que las que se perdieron. Sabrina estaba agotada. Había venido a trabajar con Naomi Kearns y compartía habitación con ella. Pero el laboratorio forense Clark estaba ocupado. Demasiado ocupado, y probablemente pasaría un tiempo antes de que las pruebas pudieran presentarse al IGU. Se suponía que debía encontrarse con su amiga en el patio de comidas para cenar tarde, tomar un refresco y una charla motivadora. Naomi se había excusado en el último minuto. Naomi juraba por una barra de chocolate Mugle estadounidense que hacía reír a todos al oír su nombre. La había ayudado a terminar la escuela y la ayudaría a soportar días largos como el de hoy. Naomi había traído una caja de Snickers y la mantenía en reposo. En cambio, vio a Ian McMurray pasar con una bandeja.
Había muchos asientos vacíos, así que claramente buscaba a alguien con quien sentarse. Sabrina esperó a que sus miradas se cruzaran y lo saludó tímidamente con la mano. Tenía que admitir que estaba un poco enamorada del valiente Auror. Al fin y al cabo, ella era una de las pocas que sabía de su intercambio con Dan Granger. Y de su acento. ¿Puedes sentarte conmigo a menos que tengas una cita? Preguntó Sabrina, sonrojándose al instante. No debería estar hablando mientras está tan cansada. No, muchacha. Últimamente he estado demasiado ocupado para salir con una dama como es debido. Pero no puedo convencer a mi abuelo de que se mude. Hay mucho pasto. Sabrina se puso rígida. Ahora. Que un equipo venga ya. Fuego. Muerte. Oh, no. Afortunadamente para Ian, la gente que los rodeaba no era estúpida. Tengo una varita y no tengo miedo de enfrentarme a estos monstruos. Dijo un hombre mayor. Ian lo reconoció de la guardia. Un equipo de media docena corrió hacia el punto de traslador. Ian miraba a Sabrina con preocupación, pero no la había dejado sola. La esposa del hombre que lo acompañaba se sentó junto a Sabrina y la consolaba. El equipo llegó a tiempo y, esta vez, ver las máscaras de hueso a la luz de las antorchas bastó para convencer al jefe del clan McMurray de que la familia debía mudarse a la fortaleza. Pero solo hasta que la amenaza mortal desapareciera. Y, a diferencia de cuando la HRS rescató a niños de Inglaterra, podían defenderse. No se necesitaban hechizos de aturdimiento ni de olvido. Esta vez, los mortífagos estaban en suelo escocés, atacando a ciudadanos escoceses. Esta vez, el poder escocés estaba listo para enfrentarse a sus enemigos. A la media docena inicial de rescatistas se les unieron varios de la milicia, pero ya era una derrota. El ataque fue repelido y muchos de los suyos cayeron al suelo. Los trasladores se activaron antes de que se completaran las protecciones, por lo que varios escaparon. Pero dos de los mortífagos se quedaron atrás. Uno muerto, y otro a punto de morir sin asistencia médica. Más de uno de los enemigos llevaría las cicatrices de este día y nunca volvería voluntariamente al norte. Por su parte, a pesar de lo cansado que estaba, Ian hizo nota mental de comprar unas flores y una bonita canasta de chocolates para la vidente. Sabrina. Por supuesto, ella ya hacía tiempo que se había ido cuando él fue a buscarla, con su comida en éxtasis y una nota en la que esperaba que todo el mundo estuviera bien. Sintiéndose culpable por comer mientras los mayores eran procesados y hacían sus juramentos, Ian rezó una breve oración de agradecimiento por la intercesión de la luz divina esa noche, que salvó el hogar de un clan. Y a sus vacas de las tierras altas. Vaya, se sorprenderían con el cambio de temperatura, el pasto verde para comer y la falta de lluvia, agua-nieve, nieve, llovizna y todos los demás métodos para mojarse y enfriarse. Jueves 5 de noviembre. Harry se despertó llorando como un bebé. Sintió un abrazo y alzó la vista para ver a Ernest. El maestro Harry es el más amado. Gracias, Ernesto. Tuve una pesadilla otra vez. Sirius Black entró a su habitación a trompicones y se golpeó un dedo del pie con la esquina del escritorio que acababan de poner allí para las tareas de Harry. Empezó a saltar con el otro pie y soltó un montón de palabrotas. Harry no quiso ser hiriente, pero Sirius se veía tan gracioso que comenzó a reír. «Oh, ¿te parece gracioso que me hayan cortado el pie?» Todas las risas cesaron y Sirius se dio cuenta de que había dicho algo mal. Harry había estado teniendo una pesadilla en la que toda su familia había sido secuestrada y Lucius Malfoy había estado cortando partes de los cuerpos de todos los que Harry amaba. «No, Canuto, de verdad que no. Siento mucho que te hayas golpeado el dedo del pie. Se supone que el colegio empieza el lunes. Rescataron a una maestra nacida de Muggles. No puede volver a casa, porque la mataron. Al menos no quemaron su casa. ¿Quién en el mundo está compartiendo estos informes contigo? Sobre todo Enrique. Le pedí que no lo hiciera. Ese hombre chismorea más que Lavender. Parvati y Padma Patil ya se habían reunido con sus padres. El padre Brown había trasladado a su esposa y sus dos hijos menores. Aún le quedaban algunos meses de contacto con su actual ministro. Harry había aprobado que Katrina intentara comprar la propiedad para proteger su seguridad. Los devoradores de muerte pueden respetar a los curanderos, pero con gusto matarían a monjas, sacerdotes, ministros o cualquier otro clérigo que pudieran encontrar y así darían por terminado el día. Remus fue tutor de Peter y se graduó con timos y éxtasis. Recomendó Sirius. Entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Menudo desastre. Sirius intentaba ayudar. Canuto se disculpó e intentó hacer que Harry bebiera la leche tibia que trajo Ernest.
El niño simplemente había pasado por demasiado en muy poco tiempo. Sirius Black no era el único que necesitaba un sanador mental. En medio de todo el lío desde que liberaron al Señor Oscuro, Modi olvidó programar una cita para Harry, y el chico jamás la buscaría por sí mismo. Sirius recordó que su propio sanador mental lo había animado a tocar cuerdas, y le había sugerido que tocara algo de música. Harry sacó su arpa y estuvo mucho mejor de lo que Sirius esperaba. Eso estuvo bien. Necesitamos dedicarle tiempo a la música todos los días, Harry. Es importante. Harry regresó a la cama con planes para reunir lo que pudiera de la orquesta en su cabeza. Jueves 5 de noviembre. Mañana, Oxeadin. El titular del pregonero de las tierras altas captaba la atención de los visitantes. El viaje para ver al basilisco convertía la peregrinación a Oxmeade en una necesidad. Una entrevista con los muertos de Luna Lovegood. La señorita Lovegood no contó cómo consiguió esta entrevista, pero había videntes conocidos en su linaje. Gracias a los recuerdos de Cedrella, incluso pudo proporcionar imágenes del juicio, citas de Fudge y una copia del informe de la sanadora que demostraba que, efectivamente, estaba embarazada. No hay abogado defensor ni para brujas ni para mugles. No se permite ninguna defensa. La nota que escribió, desesperada, fue mostrada a las brujas de Gran Bretaña. Y a los magos. El ministro Fudge fue inundado de quejas y protestas de gente como Cygnus Greengrass. Pero eso no fue todo. También se retrató el ataque a Madame Longbottom, así como el ataque al osario. Esto dejó a los lectores con la sensación de que ambas grandes damas habían sido asesinadas. Esta vez, el Wizengamot se reunió en pleno consejo. Fudge fue criticado por su prepotencia. Cygnus Greengrass estuvo a punto de iniciar una disputa de sangre con él. Cedrella, por distante que fuera, era de la familia y no había hecho nada malo. Los ataques de los mortífagos cesaron tan repentinamente como comenzaron, al menos contra cualquiera de una gran casa. El Señor Oscuro había cometido un grave error al intentar destruir la Casa Negra. Matar a una princesa de sangre pura embarazada, nacida en una familia de los 28 sagrados y casada con otra, fue ir demasiado lejos. Finalmente, el Señor Oscuro había hecho matar a una persona que hizo que la gente de Inglaterra despertara un poco. Jueves 5 de noviembre. 19 horas, hogar de Gruella y Edmund Parkinson. El Señor Oscuro apenas decía nada. Tras preparar una carta con un sello que solo él podía proporcionar, la versión retratada se sentó en un magnífico trono, acariciando una enorme serpiente y siseándole de vez en cuando. No te habló por él, Parkinson. Te están llamando a un castigo. Te dijeron que debías cultivar Cygnus Greengrass. Cualquier esperanza de alianza se ha visto frustrada por la prepotencia de Fudge y tú ayer, terminó Thaddeus con disgusto. Pero, mi señor. Nos notificaron del juicio. Como es habitual, sobre todo cuando la víctima era inglesa. Los estúpidos jueces de Stirling, amantes de los mugles, lo habrían dejado salir impune. Empezó Parkinson con calma. No me refiero al estúpido mugle. Si tan solo lo hubieras capturado y hubieras rescatado a Longbottom, como era el objetivo, no estaríamos en esta situación. ¿Por qué demonios atacaste a un miembro de la familia Greengrass? ¿Por qué mataste al abogado? Tronó Noti exigió en nombre del Señor Oscuro. Era la esposa de Sirius Black. Ella representó a Harry Potter en el juicio. Es muy cercana al pequeño Potter, son una familia muy unida. Matarla le hará mucho daño a él y a Black. La defensa de Parkinson sonó débil incluso para él mismo. Un gesto de la mano de Noti Achilles-Crave le envió a Parkinson una maldición cruciatus. Después de medio minuto de gritos, el Señor Oscuro les hizo un gesto para que pararan. Idiota. Idiota. Cualquier otra acción no autorizada será castigada severamente por hoy. Te multaré. Y no me decepciones de nuevo. Así. El Señor Oscuro hablaba deliberadamente con frases cortas para evitar la maldición del idioma de los elfos domésticos. 100.000 galeones era mucho oro. Representaba casi una quinta parte de la riqueza líquida de Edmund en ese momento. Y no se atrevía a quejarse, pues buscaba la manera de ascender en la jerarquía para reemplazar a Malfoy. Matar a la bruja fue un error. Necesito que alguien se encargue de matar a los nacidos de mugles. A matarlos ya. Ordenó el Señor Oscuro. Not hizo una reverencia. Mi señor. ¿Recuerdas en el colegio lo cruel que podía ser con los hijos de mugles de Gryffindor? Por favor, mi señor. ¿Me concedes el placer de matarlos? Será un honor hacerlo en tu nombre. Edmund Parkinson se apresuró a respaldar este plan. Necesitaba recuperar el favor rápidamente. Sí, Thaddeus, serías bueno en eso. No hay necesidad de juicios. Arrójenlos a Azkaban, dijo Parkinson con desdén.
El jefe del DMLE aún no había jurado su cargo. Qué lástima. ¿Para qué molestar al barquero con porquería en su preciosa embarcación? Los arrojaremos a través del velo de la muerte. Igual que a los traidores de la sangre y a la escoria. Sugirió Not. ¿Sí? ¿Sí? Mata. Mata. El señor oscuro tosió y agitó la mano. Todos entendieron el mensaje. Not, Crabbe y Parkinson volvieron a inclinarse. Todos fueron despedidos y el elfo salió del armario detrás del retrato. Not, esta noche lanzando a Fudge a través del velo. Sí, maestro. Así se hará. Tadeo hizo una reverencia. El elfo doméstico estaba exhausto y se durmió enseguida. Not se movió para obedecer al señor oscuro, sin saber que Fudge estaba en Gringotts, Londres, preparándose para escapar. Parkinson estaba encantado de brindar apoyo como Auror para capturar al hombre al que Edmund atribuía sus problemas. No fue necesario juicio. Not, deseoso de complacer al señor oscuro en esta tarea, localizó al díscolo ministro de magia. Cornelius fue recogido en el callejón Diagon. El débil mago estaba en una tienda, comprando un traslador cuando lo encontraron. Not se frotó las manos con entusiasmo e hizo planes para que tantos nacidos de Muggles como sus familias cruzaran el velo lo antes posible. Cuanto antes llegaran a Aruba o a su destino final, más seguros estarían. No quería ni necesitaba saber dónde. Pero esta noche, tenía un objetivo diferente, uno que no sabía que no estaba marcado. Fudge, con los bolsillos llenos de ganancias mal habidas, un baúl encogido lleno de tesoros adquiridos de forma dudosa y un brazo libre de la marca oscura, aterrizó dentro del fuerte de Edwid completamente inconsciente y con una gran necesidad de un baño. Cornelio había perdido, comprensiblemente, el control intestinal al pensar en su muerte inminente. El guardia preparado en la celda que recibía a los invitados sin marcar del portal del velo de la muerte no era un auror. De hecho, no era un hombre, sino un niño. Un niño allí porque un vidente se lo había ordenado. Un niño que estaba más que feliz de aturdir, registrar, despojar al hombre de sus tesoros y reconfigurarlo como una pieza de ajedrez. Una que se añadiría a la exhibición en Oxmeade. Ya podrían ocuparse del Fudge en otra ocasión. Cornelius habría asesinado con gusto a una bruja embarazada a la que Harry consideraba familia. Mala jugada. Fudge se uniría a la exhibición del señor oscuro, pero los periódicos lo declararían muerto por la mañana. Harry besó a Luna en la mejilla antes de enviar a uno de los elfos a hacer un pequeño recado a Gringotts Oxmeade. Si alguien contaba, ahora había 9 peones negros en el viejo juego de ajedrez de Grindelwald. Colocados en juego, el extra era uno de los capturados en el lado blanco. Uno que era mucho más feo que los demás. Jueves 5 de noviembre. 19 horas, Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes de Escocia también se reunió, pero abordó nuevos asuntos además de los habituales, como si se tratara de una sesión de emergencia. Se autorizó el uso de fuerza letal contra cualquier mortífago que atacara a un aldeano si capturarlo ponía en peligro a alguien. En otras palabras, tenían una oportunidad para rendirse. Esta decisión se publicó textualmente en El Profeta, así como en una carta enviada al Auror jefe Scrimgeour. Como era de esperar, Harry Potter fue nominado nuevamente para la medalla Bruce al Valor. Esta vez, la nominación fue aprobada. La ceremonia de entrega se realizará en una fecha futura. Al parecer, matar a un señor oscuro, Malfoy, un basilisco y una horda de dementores ya era suficiente. Y todos sabían, aunque nadie sabía cómo, que Harry Potter también había derrotado a Dumbledore, y que Escocia tendría un futuro mejor gracias a ello. A pesar de la mala semana que siguió a la muerte de Dumbledore. Jueves 5 de noviembre. 19h. Sala familiar de Harry, fortaleza de Edwig. Era la hora de la siesta en Aruba, y Sirius estaba de regreso en el fuerte de Edwig, tal como había prometido. Cada vez que Cedrella dormía, el animago regresaba por un rato. En el fondo, sentía que Harry lo necesitaba. Y le había prometido cuidar de él. Esme había oído hablar de los ataques y regresaron de una excavación en Noruega. Le llevó a Luna una imagen mágica de una hermosa caverna. Pero por un instante, se pudo ver aparecer al Snorkat de cuernos arrugados. Chilló de alegría y corrió a enseñárselo a su padre. Harry no podía permitir que su tía siguiera creyendo que Cedrella y Dan estaban muertos. Esme y Blanche habían sido muy cercanas a Cedrella, y los Granger se habían convertido en familia gracias a su estrecha relación con las tías y Harry. Así que Harry sentó a su tía y a su nuevo tío y les contó con delicadeza la noticia del subterfugio. Las lágrimas de alegría de la tía Esme, su abrazo sincero y la palmadita en el hombro de Spurnik le indicaron a Harry que había hecho lo correcto.
No hubo necesidad de hacer un voto de secreto. Entendieron que había mucho en juego. Esme y Sputnik estaban en la mesa con folletos turísticos. Iban a Egipto de visita para ver cómo estaba Gimli y ver si Bill necesitaba un descanso. A Harry le pareció muy amable por parte de Sputnik y Esme. Luna no le había contado todo a Harry porque había cosas que se negaba a decirse a sí misma. Harry había decidido permitir que su familia, incluyendo a Sputnik, formara parte de la junta directiva de Ladley. Eso implicaba conocer información sobre la vida del Señor Oscuro y su forma actual. Y que matarlo no pondría fin a la guerra sangrienta. Necesitaban averiguarlo antes de tomar medidas abiertas. Serena, la ex elfa principal de la familia Malfoy, informó a Harry Potter y Sirius Black sobre una actualización. Alguien había creado un retrato de un joven Tom Riddle en su mejor momento. Antes de los rituales. Cuando aún conservaba la cordura. Y su cabello. Y su nariz. ¿Cómo olía sin nariz? Preguntó Sputnik. Horrible. Te lo digo. Estar cerca de él no fue nada agradable. Respondió Harry, dibujando mientras hablaba. Esme cogió una bola de hilo que estaba a su lado, donde había estado reparando tapices, y la arrojó, con precisión infalible, a la cabeza de Harry, pero Canuto pensó que era histérico. Serena les explicó cómo el señor tenebroso daba órdenes. Y la advertencia a Harry Potter de no volver a Hogwarts. Rayos. Primero Dobby, ahora su madre. Nadie quería que estudiara. Ahora que Dumbledore se había ido, Harry quería regresar a Hogwarts. Pero allí correría peligro, así que se quedaría. Además, la nueva escuela tenía algo enorme. Algo que era una gran ventaja. Y así, a pesar de la tregua, aún había algo importante aquí. En ningún lugar de la Academia de Magia de Edwig había profesores llamados Snape. Más tarde esa noche, los gemelos se coló en la suite de Harry para consultar con Canuto. Los chicos interrumpieron una reunión muy privada de Dudley que Harry estaba tratando de tener con Hermione. Su pelo. Los gemelos fingieron no darse cuenta, mientras Fred le hacía el hechizo de envejecimiento a Harry. Eso creía. Calcularlo durante tanto tiempo lo había envejecido un par de años, aunque los gemelos no iban a archivarse con nadie. Harry bostezó y explicó que Canuto estaba en la isla que estaba a varias horas de distancia de ellos. Les dijo que regresaran. Mañana. Sería irresponsable por nuestra parte dejarlos solos, dijo Josh con devoción. Sin embargo, Fred sabía que allí tenían un recurso y le pidió a Hermione que mirara su nuevo invento. Cuando Hermione vio sus notas, intentó corregir la ortografía de balas de cañón y se rieron. El canon es la ley o regla escrita que se sigue. ¿Lo ves? Inferí. No están vivos, se supone que están muertos. Así que vamos a usarlos para obligarlos a seguir las reglas de la muerte, explicó George. Y nuestro mentor a quien tanto admiramos, sí, el merodeador de merodeadores que hay de Canuto, preguntó Sirius, entrando a petición de Ernesto. El hombre parecía despierto para esas horas de la noche. Tienen un invento que usa nada menos que pólvora y quieren enseñártelo, dijo Hermione con tristeza. Para ella, gemelos más pólvora equivalían a boom. 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 Harry se rió. No sabía cómo los gemelos sabían de sus pesadillas, o quizá fuera coincidencia. Pero estar allí sentado planeando ataques contra criaturas que sí existían lo ayudó muchísimo. Harry ya no estaba indefenso, atrapado en un armario. Podía y lucharía con todas sus fuerzas. Canuto sonrió y empujó a Hermione para que sonriera. Harry contaba con todo su apoyo. Y sus hermanos adoptivos también estaban allí para ayudarlo. Cada paso del camino. Imágenes del ataque a las tierras del clan McMurray se publicaron en el Glandcrier y el Profeta. El próximo juicio de los mortífagos capturados se celebraría en la IGU en Suiza para garantizar la apariencia de una audiencia justa. El Dumble inglés también fue notificado de ello. Los ataques de los nacidos de Muggles estaban cambiando, volviéndose más sutiles. Los asaltos relámpago al norte del muro de Adriano cesaron por completo. El hecho de que la gente se defendiera de los mortífagos y ganara era un hecho. En el pasado, incluso cuando ocurrían ataques en el callejón Diagon, todos intentaban escapar. Ahora, los ciudadanos ingleses obtenían una visión completa de las personas atacadas. La supuesta muerte de Cedrella, considerada una victoria, realmente tocó la fibra sensible. Incluso algunos de la oscuridad habían admirado a la consejera rubia, pero fue un pequeño grupo de élite el que la condenó a muerte. Ningún ciudadano inglés común aprobaba que atacaran a sangre pura. Pero atacar a una familia compuesta por magos y brujas mayores que se ganaban la vida cuidando ganado, ¿cómo podía ser eso un peligro para alguien? El señor oscuro cometía errores por todas partes.
Pero eran algunos de los mortífagos más destacados quienes recomendaban ciertos objetivos. Vengancias comerciales y personales, nada de purificación de sangre. La gente se enojaba, escribía cartas, quejas. Esto era lo opuesto a lo que necesitaba el lado oscuro. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario y que ayudan siempre al canal. Capítulo 36. Viernes 6 de noviembre, 8 am, hora local, reunión de la IGU, Ginebra, Suiza. El Ministerio de Magia de Escocia tenía un nuevo puesto y una nueva persona para ocuparlo. Representante ante la IGU y el puesto estaba siendo ocupado por Minerva McGonagall. Su primera petición fue de sanciones contra el Ministerio de Magia inglés por su brutalidad e incompetencia en el juicio de Cerdeilla Black, su rostro magullado y su aspecto desaliñado, evidencia de su salvajismo hacia la bruja de sangre pura embarazada, antes de celebrar su juicio de pacotilla. Y la segunda, por intentar sacar a Algernon Longbottom de una prisión escocesa. La falta de ayuda del Ministerio de Magia británico ante los ataques de los mortífagos. Los mortífagos capturados fueron entregados allí para ser juzgados. No se hizo ninguna mención de Dan Granger debido al hecho de que era un mugle que había matado a un mago. La IGU decidió celebrar el juicio de Algernon Longbottom y Enid Longbottom en ese mismo instante. El Ministerio Escocés de Magia había tomado la sabia decisión de enviar a este caballero allí para que recibiera un juicio justo, y contaban con todas las pruebas. Los demás mortífagos de los últimos ataques tendrían que esperar. Los aurores escoceses sabían que no tenían nada contra Enid, pero eso no significaba que no debiera ser detenida y juzgada como cómplice de asesinato. El tribunal formado para el juicio de Algernon fue muy sencillo. La IGU revisó las pruebas y le preguntó al mago si tenía algo que decir en su defensa. Después de todo, un duende había sido asesinado, y el director escocés del DMLE, en el ejercicio de sus funciones, investigaba el asesinato del duende. Asistieron representantes de Gringotts de Londres, así como la profesora McGonagall. Algernon se burló de todos. No son nada. El señor oscuro ha regresado y pronto todos se inclinarán ante él. Los goblins y la inmundicia escocesa no significan nada. Destruirá esa aldea antes de asediar el castillo. Algún día gobernará el mundo. La varita de Algernon Longbottom mostró la maldición asesina, y el acusado no negó haber asesinado al director Clark. En cuanto al asesinato del duende, la evidencia y los rastros de sangre fueron comprendidos por muchos de los magos presentes, pero confundieron a otros. Sin embargo, demostró sin lugar a dudas que, una vez más, Algernon también cometió ese crimen. El laboratorio forense Clark del Centro de Justicia Escocés ya era conocido, y más tarde a la pobre profesora McGonagall le harían preguntas que no podía responder. Todavía, los jueces deliberaron y Algernon Longbottom fue condenado a muerte. La notificación se envió a todos los representantes. A Enid Longbottom se le permitió despedirse de su esposo sin lágrimas. Adiós a la basura. Su juicio fue un suplicio. Juró por su magia que no quería tener nada que ver con los mortífagos y le repugnaba que él matara a su cuñada y a su sobrino por dinero. De hecho, le gustaba Neville y creía que su nacimiento significaba que no tendría que tener hijos. No había querido casarse con Algernon, y desde luego no iba a ser madre de ningún hijo que él engendrara. Enid se acercó a los goblins y les informó que podían vender su casa y todo lo que había en ella, aparte de cualquier penalización por remuneración. Retiraría una pequeña cantidad, pero cedería todo lo demás a los aurores escoceses para su fondo de salud y jubilación. La cantidad para la familia Goblin se calculó con base en la bóveda de Algernon en ese momento, no en el patrimonio familiar total. Los Goblins revisaron la cantidad reservada para la familia del Goblin asesinado y tomaron notas. Tenían un procedimiento establecido para evitar que los asesinos de Neville Longbottom se beneficiaran de este dinero del juicio. Mi esposo mató a su director sin ningún reparo. Me obligó a actuar así en público contra ellos. Pero la maldición Imperius ya está rota. Que nuestra pequeña cantidad de oro los ayude. Regreso a casa avergonzada, pero para empezar, nunca pedí una vida así. Enid Longbottom sabía que los mortífagos querían la riqueza Longbottom de la línea principal para impulsar sus esfuerzos. Ja. Su pequeña bóveda ahora estaba bajo su nombre de soltera, Eleanor Enid Gebroten, y no tenían forma de conseguir esa miseria. Enid fue a la galería de visitantes para ver si aparecía alguien del Ministerio de Magia. Hasta el momento, no había llegado ningún representante. Probablemente se equivocaron en los cálculos y llegarían a las 10 en lugar de a las 8. Como se predijo, Alecto Carrow llegó tarde a la reunión, por lo que no pudo ver a Algernon antes de que lo llevaran a la ejecución.
Sin embargo, recibió la sentencia. La mitad de sus bienes personales fueron confiscados. De esa cantidad, la mitad debía ir a la familia del director Clark y la otra mitad a la familia del duende asesinado. Se envió una copia de la orden al ministerio escocés, así como a Oxmeade y a Gringotts de Londres. El supremo interino francés Mugum parecía bajo comparado con su asistente guerrero Watusi. No puedes robarle el dinero así. No sabes quién soy, hombrecito, pero tengo amigos poderosos. No querrás cometer un error así. La gente que lo hace acaba muerta. La señorita Carrow se sorprendió al ser expulsada de futuras reuniones de la IGU, pues la destituyeron de su puesto con justa causa y le impusieron una multa de 500 galeones. Tenía casi el doble en su bóveda, pero el señor Oscuro se enfurecería con ella por haberla perdido. Ella se burló. Algernon estaba en casa de Parkinson, atendido por curanderos. Y de ninguna manera iban a entregar a un aliado que iba a heredar tanto dinero. Lo que ella no sabía es que mientras un Longbottom moría, otro estaba regresando de la horrible media vida que había estado viviendo. Viernes 6 de noviembre. Centro de Salud de Namibia. Y todos vivieron felices para siempre. Fin. Terminó Augusta. Habían reclutado a Augusta para que le leyera a su hijo. Su voz era conocida y segura para él. Al igual que Moody, mejor dicho, Calvin Moody, le leería a Alice en cuanto se recuperara lo suficiente. Gussie acababa de leerle a Frank un cuento infantil que tanto le gustaba de niño. Le pasó los dedos por el pelo. Cabello negro, largo y espeso. Sin canas, a pesar de la tortura. Era tan joven todavía. Léemelo otra vez, mamá, murmuró Frank. La parte de los caballeros. Ese siempre fue tu favorito. Augusta estaba absorta en sus pensamientos. ¿De verdad había hablado? ¿Quieres que te lea otra vez? Preguntó la madre suavemente. Sí, por favor. La mujer estaba de pie, llamando a un sanador. Frank. Su Frank estaba volviendo en sí. Viernes 6 de noviembre, 7 a.m., Oxead. Aberford ya estaba suscrito a 1000 ejemplares del Highland Crier, y aún no era suficiente. Eso solo cubría a los que desayunaban. El dueño del bar tuvo que abrir el segundo, tercer y cuarto piso de su pub por primera vez. No sabía que tenía tantos niveles allí. Claro, no lo sabía antes de que los elfos de Arry empezaran a repartir periódicos y a ver la necesidad. Lo informaron y Arry dirigió los cambios, pero Arry, en cierto modo, hacía estas cosas. Aberford también contrató al personal más desaliñado que pudo encontrar, y algunos lucían una barba muy elegante. Uno no se metía con sus empleados si quería conservarlos. Varios miembros de la manada de Remus acabaron allí, con el dueño sabiendo quiénes eran y qué eran y aprobándolos. Incluso llevaban una insignia en sus delantales con una cabeza de lobo, y la gente llegó a ser vista como valiente al ser servida por un hombre lobo. Pero la multitud esta mañana estaba leyendo con incredulidad y horror. El artículo principal del profeta fue leído en voz alta y ridiculizado. El Ministerio de Magia de Inglaterra declaró una gran victoria para el mundo mágico tras la muerte de la bruja oscura Cerreya Black. Condenada por ayudar a los mugles, Barnabas fue arrestado por sedición al negarse a publicar la verdad y se encontraba bajo custodia. Un enemigo del Estado, un mugle, también fue ejecutado por el asesinato de un mago inocente. Dan Granger no fue mencionado por su nombre. Jugué a los dardos con Dan Granger. Le arregló los dientes a Billy e hizo un trabajo excelente. Mató a un hombre que estaba a punto de matar a Neville Longbottom con una Avada Kedavra. Se interpuso frente al muchacho con solo un arma mugle. Eso es valentía. Ganó por suerte. En lugar de una medalla al valor, solo recibe una caja de pino. Y ni siquiera eso, la verdad. Terminó con tristeza. La gente recordaba a Adam, y cuando salían del pub, incluso aquellos que nunca lo conocían habrían jurado que lo habían conocido. Albus no era el único que había aprendido algunos de los trucos del nambiano. Sin embargo, Aberford los usaba para difundir la verdad de que algo andaba mal en Londres. Aún no se había informado de la desaparición de Fudge. Pero Aberford había recibido una nota anónima al respecto. ¿Cuánto quieres apostar a que Fudge se da a la fuga para evitar la venganza? Intentó apostar Aberford. Fue una multitud inteligente la que mantuvo su plata segura en sus bolsillos en esa apuesta. Los anuncios del Highland Crier con pisos en alquiler en el fuerte de Edwill llamaron la atención. Como era más barato y seguro que muchos otros lugares, la gente se apuntaba en masa. Puede que el ministerio intentara mantener la caza de nacidos de mugles en un nivel bajo, pero había un poco de pánico en la casta inferior. Y muchos de los inteligentes que de alguna manera habían conseguido trabajo en el mundo mágico ahora huían a Escocia para trabajar. Y vivir. Aún no es suficiente para causar pánico en Diagon.
Para ellos, deshacerse de los inquilinos y trabajadores nacidos de mugles o mestizos era una bendición. Tomaría tiempo notar el pinchazo. Varios nacidos de mugles habían desaparecido en extraños ataques el martes, pero los ataques públicos habían cesado tan repentinamente como comenzaron. Calliope Clearwater fue la única asesinada en la acción del Callejón Diagon, pero nadie sabía exactamente qué le había pasado a la pobre chica. Viernes 6 de noviembre, 9:30 am, reunión de mortífagos. Not Home se corría la voz de un nuevo retrato en la casa de los Not. Un retrato con el que la gente intentaba concertar una cita para hablar. Pero era agotador, y a veces, el elfo oscuro solo necesitaba descansar. Los pocos que conocían su condición temporal se reunían en las cómodas habitaciones reservadas para tal fin en la hermosa casa de los Not. Ante la insistencia de Edmund, se había instalado una copia del retrato en la lujosa mansión de los Parkinson. Ambición, te llamas Parkinson. Pero Dobby solo descansaría tras las murallas fortificadas de Nod Manor. Crabbe se jactaba de su logro al conseguir el profeta para el Señor Oscuro. Barnabas Cooth ya no era un problema. Había sido juzgado y condenado por sedición, y ya había sido enviado al otro lado del velo. Un sobrino era ahora editor y estaba bajo su control. El siguiente punto era conseguir las pociones que el Señor Oscuro necesitaba para recuperar sus recuerdos y toda su fuerza. No recordaba haber creado el Horrocrux del guardapelo, solo prepararse para hacerlo. Después de eso, todo quedó en blanco. Así que todas las astutas estratagemas, todos los tesoros ocultos y varios secretos clave se perdieron para el grupo malvado. Para siempre. Y el Señor Oscuro se sentía cada día más débil. Y más elfo doméstico. Mi señor. Dudo que mi lechuza haya llegado ya a Hogwarts. Los alumnos no vuelven al colegio hasta que vuelva a abrir. Por favor. No es necesario que se canse tanto. Encontraremos otra forma de hablar con sus sirvientes. Dijo Thaddeus preocupado, aunque secretamente contento de que las pociones de Snape, imposibles de detectar en los jugos que bebía, estuvieran debilitando al poderoso elfo. Al menos, cansándolo. Achilles Crabbe se había unido a quienes conocían el aspecto del Señor Oscuro. Temporalmente. Hasta que recibiera su nuevo cuerpo. Crabbe disfrutaba con las intrigas. Él mismo quería involucrarse, pero no tenía cabeza para la política. Ni deseos de servir en ese puesto. Edmund Parkinson, por otro lado, estaba muy contento de ser su candidato a ministro de magia. Su primera prioridad sería conseguir que se aprobara la multa contra la Casa Black. Al Señor Oscuro Voldemort no le gustaba que Cerdeilla Black hubiera sido asesinada sin consultarle, pero no dudaba en aprovecharse de la situación para intentar controlar las bóvedas Black. ¡Excelente!, pensó Newt. Pronto, el Señor Oscuro se impacientó y convocó a Severus. Ya lo sabía, pues había ideado una poción compleja y un ritual complicado. Uno que debía realizarse en el solsticio de invierno para tener éxito. Con suerte, la mayoría de sus camaradas estarían a salvo bajo custodia, o en el caso de Parkinson, muertos para entonces. En serio. Los ciudadanos ingleses ya empezaban a notarlo. Mañana podría ser un nuevo día de propaganda, pero ya se habían producido demasiadas muertes. Al menos los estudiantes estarían a salvo. El Señor Oscuro quería atacar la fortaleza de Harry y Hogwarts al mismo tiempo. Enfurecer y exaltar a la gente sería la mejor manera de detener la locura. Nod disfrutó del artículo que salió recientemente. Ah, sí, las brujas estaban indignadas por esto. Nod se sintió muy aliviado de que la bruja estuviera bien. A él personalmente no le importaba una simple mugle, no es que él mismo quisiera hacerles daño, pero la pérdida de una bruja dañaría a su sociedad. La sangre mágica era mucho más importante. No se mataba a madres, ni a embarazadas, sin concebir una ola de condenas. Fudge habría cosechado un torbellino de consecuencias. Tendrían que esperar para sancionar las bóvedas negras. El nuevo ministro de magia podría hacerlo. Al igual que Crabbe, Nod no tenía ningún interés en ese puesto. Parkinson lo hizo. De hecho, era un puesto que había codiciado durante mucho tiempo. Parkinson no había querido en absoluto ser jefe del DMLE, pero era la mejor posición para el Señor Oscuro. Ahora, con el puesto de ministro disponible, podían poner a uno de los suyos como adjunto al director. Listo para asumir el cargo cuando Edmund fuera ministro. Scrimgeour haría bien el trabajo, y antes ni siquiera se había sospechado que simpatizara con él. Y luego, cuando Parkinson se convirtió en ministro, gracias a la campaña Cuidemos a las brujas de sangre pura, pudieron instalar al Auror Jefe como el nuevo director del DMLE. Gruella también era la persona ideal para ser la esposa del ministro. Le encantaba organizar eventos sociales y cosas así. Y conocía gente que conocía gente.
Por eso aún no estaba muerta. Se le concedió una suspensión de la ejecución. Por ahora. Pero tan pronto como él fuera ministro, probablemente moriría en algo que podría atribuirse a muggles. Muggles escoceses. Ocupado planeando muerte y caos, el hombre regresó a casa para sacar a su esposa de su borrachera, su mal humor y su duelo para que comenzara a planear ganar una elección que aún no había sido anunciada. Viernes 6 de noviembre. Mañana. Castillo Potter, Oxmeade. Sirius estaba muy disgustado. Acababa de recuperar a Cedrella, y ahora la habían enviado de vuelta a la isla. Claro, podría usar los armarios evanescentes para visitarla varias veces al día, pero esto era una locura. Harry acababa de terminar de tocar el arpa para los niños otra vez, esta vez con las niñas. Sirius debería comprarse una guitarra, ya que puntear cuerdas era una buena terapia, así que animaban a Harry a tocar. En realidad era Sirius quien necesitaba calmarse, no Harry. Harry le dijo que tenían un plan y que terminarían con esto para Yule. La pareja no tenía motivos para estar separada. Que Canuto también debería ir a la isla. Puedes visitarme todos los días. Podemos cenar juntos. Puedes venir a enseñarme sobre los espejos de comunicación. Le aseguró Harry. ¡No! Me necesitas. Puedo sentirlo. Replicó Sirius. Sí, de verdad, admitió Harry en voz baja. Pero tu esposa también. Sigue durmiendo allí. Puedo quedarme aquí 6 horas más. Está durmiendo mucho ahora mismo. Puedo ir a su casa durante las siestas. ¿Sí? ¡Genial! Se me ocurrió una idea para un dispositivo de comunicación. En lugar de un teléfono. ¿Sabes qué es, verdad? Bueno, debo haber recibido 1000 juegos de ajedrez para mi cumpleaños, Navidad y cosas así. Encogí un montón y los metí en un baúl. ¿Cuántos puede vender la tienda a la vez? ¿Y si pudiéramos unirlos y convertirlos en un holograma? Tú caminas y hablas en la vida real, y tu pequeña pieza de ajedrez camina y habla en el escritorio de tu amigo. No sé qué es un hologram, pero creo que lo entiendo. ¡Guau, Harry! Transformaciones, encantamientos y encantamientos. Eso sí que es teoría avanzada. Harry se sonrojó. Me encanta la magia, y ahora que se puede aprender, me estoy esforzando mucho, Canuto. Usando la misma idea que tus espejos, sé cómo conectar 2 piezas. Así que cada juego de ajedrez te permite conectar a 16 personas. No es lo mismo que un teléfono, pero para la gente con la que hablas todo el tiempo, debería ayudar. Bien. No compartas esta idea todavía. Déjame hablar con los duendes. Quiero asegurarme de que te reconozcan como creador. Alguien más robó el juego de espejos de tu padre. Peter perdió uno, y luego alguien robó el de James. Probablemente el propio Peter, ahora que lo pienso. Fue principalmente idea de Cornamenta. Bueno, ayudé. Un poco. Pero Lucius Malfoy contrató a un encantador para que hiciera un montón. Valían muchísimo dinero. Creo que nos dolió más pensar que las fuerzas de Voldy tenían oro extra por nuestros esfuerzos que el robo de la idea. Harry asintió. Bueno, aquí tienes un par del mismo fabricante. Pensé que empezaríamos con estos. Harry le dio a Canuto la caja especialmente preparada. Era rosa con unicornios. Y tenía arcoíris. Me regalaron un baúl con unas pegatinas geniales. No querrás que malgaste nada, ¿verdad? Canuto se partió de risa. Bajaron al patio de comidas para conocer al resto de la familia. Harry decidió alquilar el comedor lateral de forma permanente. Le gustaba la variedad de comida disponible en el patio de comidas. Todos los vendedores estaban dispuestos a llevarle una cuenta mensual cuando se quedara sin cupones de comida. Algo que, con la situación actual, era improbable. Digamos que es ganar-ganar. Harry llevaba su tostada matutina a la mesa cuando Neville, con sus ojos rojos, apareció solo y fue a buscar tostadas. Y se sentó lejos de Harry. Cuando Harry intentó preguntar qué le pasaba, recibió un puñetazo en la boca. A diferencia de Ron, Neville parecía saber que con Harry lo único que podía conseguir gratis era un golpe inesperado. ¿Cómo pudiste? Actuó como tu regente. La trataste como a una familia. La llamaste aliada y amiga. ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados mientras la atacaban? Canuto se colocó entre los chicos. Que Neville lo golpeara si lo necesitaba. Neville, te juro que no sabemos de qué estás hablando. Estos últimos días han sido una locura. Sabes que Harry te honra. ¿Te refieres a tu abuela? Está muerta. La asesinaron los mortífagos que entraron en la propiedad. Harry no estaba precisamente bajo juramento. ¿Por qué no le avisaron a Neville? Claro, la habían enviado lejos. ¿Pero no le dijeron que estaba viva? Ah, tal vez les preocupaba que se corriera la voz.
¿Estás sugiriendo que Harry contrató gente para matar a su regente? Preguntó Sirius con ese tono de clase alta que Malfoy solía usar. Ese que decía, eres un idiota apestoso con un claro retraso mental. Entonces, ¿por qué no enviaste a tu equipo de rescate? Preguntó Neville. No estoy a cargo de eso, pero puedo preguntarle al equipo. Neville. Alguien estaba usando un giratiempo para planear múltiples ataques. Confundió a Luna y Sabrina. Y ya sabes lo talentosas que son. Si el escuadrón fue tras la magia, sugirió Sirius. Harry gimió de dolor. La sangre le corría por la barbilla. Ah. Maldición asesina. Claro. Neville miró su tostada sin comer en lugar de la boca de Harry. Harry movió los dientes delanteros. Estaban flojos. Necesitaba a Dan. Un momento. Dan estaba en la isla, con cierta dama de compañía. Haciéndole compañía a Cedrella. Harry necesitaba a alguien al mando. ¿No se suponía que Neville debía saber que su abuela estaba bien y en la isla de Sirius? La boca de Harry seguía sangrando. Estaba empeorando, no mejorando. Sirius lo había colocado detrás de él para protegerlo y aún no se había dado cuenta de la herida. ¿Pafo? Sirius había hecho varios juegos de espejos. Podía llamar a varios padres, incluyendo a los de Hermione. Vio a Harry y, presa del pánico, buscó a toda prisa el correcto. Clínica Dental Granger, respondió la viuda afligida. Necesito que miren a mi ahijado, por favor. Quizás necesite una poción dentes confortans. ¿Qué hizo Harry ahora? Preguntó Hermione desde algún lugar detrás del dentista. Emma puso los ojos en blanco. Tráelo, Sirius. Tengo un par de esas pociones en éxtasis. Hermione. Así no es como, la llamada se cortó. Harry, lo siento, empezó Neville. Mira, creías que ignoraba a tu abuela cuando intentaba rescatar a otros. Lo entiendo. Dijo Sirius por Harry. Sí, resopló Neville. Canuto arrastró a Harry. Todo saldrá bien. Se disculpó. Perdió a su padrino y a su abuela en un día. No es fácil. No es que tuviera razón en culparte. Emma lo saludó. Vestía ropa oscura y llevaba una banda de luto, como correspondía a su condición de viuda de luto, al igual que Hermione por su padre. Harry notó con aprobación que ambos llevaban maquillaje para que sus ojos parecieran haber estado llorando. La silla, sorprendentemente mugre, era más cómoda que la de un dentista de verdad. Canuto tenía razón, así que, tras un examen rápido, le dieron a Harry la poción, que sabía bien. A menta. A Blanche le habría disgustado. Te perdonará por no haberla salvado, opinó Canuto. Sí. Se va a enfadar mucho cuando se entere. Harry cerró la boca. ¿Qué tenían las pociones que lo hacían soltar tantas palabras? Está bien, Harry. Probablemente tenías un regalo de Navidad planeado para mejorar las salas de Cherry Hill. Si eso te ayuda a sentirte mejor, hazlo. Sé que tienes el dinero. Y Neville es un Black de sangre. Harry asintió. Hablaré con los duendes para que mejoren las protecciones para Cherry Hill. Apuesto a que esto tiene algo que ver con el juicio de Algernon. Se suponía que iba a empezar mañana. Ahora la Igua lo declaró culpable. Los mortífagos capturaron al muñeco en la celda. Creí que Cedrella estaba a salvo allí. Sirius seguía furioso porque su esposa corría ese peligro. Un alguacil fue asesinado, y ella también podría haberlo sido. Yo también, Canuto. Si hubiera sabido que estaba en el Wizengamot, habría irrumpido allí. Yo contigo. Solo nosotros dos. Se miraron el uno al otro. Nos habrían matado. Eran demasiados. Y Dan, bueno, Ian, no sabían nada de eso, y Cedrella estaba bien. Podrían haber muerto si hubiéramos intervenido. Por eso Luna no nos lo dijo. Canuto y Harry se dieron un abrazo lateral desde la silla. Emma regresó y revisó los dientes de Harry. Muy bien, señor Potter. Ya está mejor. Ahora, por favor, no golpees los nudillos de la gente con la boca. Esa poción es muy cara. Lo sé. Por favor. Harry puso su anillo en la cuenta y añadió 20 galeones. No cobraba lo suficiente para seguir operando. Pero Harry. Tú cultivaste las plantas. Las plantas del invernadero. Quienes trabajan allí reciben una parte de las ganancias. ¿Cómo puede haber ganancias para compartir si no se factura lo suficiente? Es un trabajo honorable. Emma se rió. Parecía el duende encargado de cuentas de Hermione. Hermione salió con un anillo de luto a juego para Harry y le tomó la temperatura tocándole la cabeza. ¿No eres muy joven para jugar a ser enfermera y doctora? Preguntó Emma. Mamá. Emma. Harry y Hermione también se sonrojaron al unísono, mientras Hermione colocaba la banda alrededor del brazo de Harry. Canuto aulló de risa. Vamos a desayunar.
No basta con comprarlo. Tienes que comértelo. ¿Vienen, señora y señorita Granger? Entregándole otra banda de luto a Sirius, Emma afirmó. Claro. Déjame tomar nota. Hermione tomó tímidamente la mano de Harry. Me protegerás de Neville, ¿verdad? ¿Te tiene miedo?, preguntó Harry. Eso es porque es un chico listo. Por supuesto, Harry. Ahora bien, ¿qué pasó? Harry mantuvo la boca firmemente cerrada y no la abrió excepto para poner avena caliente, jamón y trozos de cebolla en ella. Los duendes prepararon un delicioso escurridizo. Lo adoptaron como desayuno. El comandante de la Guardia Negra apareció para hablar con Sirius. Podemos utilizar a cualquier mago físicamente apto de la fuerza. Sirius miró a su ahijado. Ese día lucharé y podré entrenar con la milicia para estar preparado. Pero ahora mismo, ese joven me necesita aquí. ¿Ya oíste lo que le pasó a Cedrella? Sí. Y estaba embarazada. Un acto malvado que la magia misma vengará. Aún no estás tan destrozado. Impactante. O era un contrato, y aún no tuviste tiempo de vincularte. Qué lástima. Canuto le hizo señas a Harry para que se acercara. Nos vemos, Pronxlet. No puedes hacer un Modi y mantenerlo todo oculto. Tienes razón. Harry asintió. Canuto hizo los arreglos para entonces. Harry besó a Hermione, que estaba ayudando en la oficina de su madre, y prometió reunirse con ella más tarde para almorzar. Los hombres caminaron hasta la oficina del comandante, cerca de la del ministro. Señor. Tenemos información vital. ¿Podría comunicarme con el ministro Stewart, el director Stewart, la señora Bones, Ian McMurray y su segundo? Me avergüenza no saber su nombre ni el suyo, preguntó Sirius. Charles Montgomery. El comandante se presentó. Sirius Black. Este es mi ahijado. Sí, todo el pueblo conoce al muchacho, dijo Montgomery con buen humor. Encantado de conocerlo, señor. Por favor, llámeme Harry. Los magos estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias ampliable. Harry se alegró de que este hombre hubiera sobrevivido a su experiencia en Hogwarts y a su encuentro cercano con la puerta. Dale al comandante Montgomery una carta de 200.000 galeones, por favor, pidió Sirius. Harry se alegró de estar sentado, mientras Sirius le explicaba. Van a necesitar cañones. ¿Modernos? No lo sé. Pero los antiguos podrían estar demasiado desgastados. Algo para gigantes, inferi y vampiros. Alquitrán y fuego en balas de cañón. Mucha munición, mucho armamento. Armas. Algo con plata, como el oscuro que usaba antes con hombres lobo. Armadura. Se avecina una pelea, señor. Yule. Y podríamos ser asediados antes. ¿Por qué atacarían los vampiros? La reina ayudó a Neville y nos besó a ambos. Lo llamó protección, exigió Harry. ¿En serio? Si se mantiene en el poder, tienes razón. Pero si les prometen a los vampiros un festín mágico, podría verse obligada a dimitir. Opinó el comandante. Esos videntes. Por eso traen la comida, las aves y los animales terrestres. Ah, mejor que no dejen entrar a sus vacas al campo de golf. A menos que quieran al juez Mginty en su contra. No, solo los ciervos. Bueno, y los unicornios que trajo Luna. Son los podadores naturales. Y los excrementos se pueden envejecer con hechizos élficos para convertirlos en fertilizante, explicó Harry. El ministro y los demás aparecieron. Junto con un repuesto. El segundo del comandante Montgomery era un mago escocés llamado Malcolm Urquhart. No vino solo, ni a hablar. Harry se puso de pie, aún bajo los efectos de la poción dental. Este hombre es un matón. Nos odia a mí y a Neville, y con gusto nos vendería a Tommy. Si Draco viviera, Snape lo estaría ascendiendo a prefecto y premio anual. Sirius también se puso de pie. Siempre aristócrata, caminaba y hablaba como tal en público. Sus modales en la mesa eran irreprochables. Sirius se movió para ponerse frente a Harry. ¿Cómo demonios entraste en este edificio?, preguntó Sirius en voz baja. Un tono que habría hecho que secuaces como Crabbe y Goyle se arrodillaran pidiendo perdón. ¡Qué bien! Snape también había perfeccionado la mueca de desprecio de la clase alta. Yo que me preocupaba tener que aguantar a Potter. No, también tengo a su padrino. Qué listo que tu bruja te registrara mientras estabas en prisión. Qué lástima. La magia de Harry se arremolinaba. Había creado unos brazaletes que permitían a los mortífagos renegados entrar en la fortaleza de Edwig y se los había dado al director y a los comandantes de la Guardia Negra para que los usaran a su discreción. No había forma de que pudieran obligarlo a entregarle dicho brazalete, que ahora llevaba en la muñeca de Snape.
Harry se quedó en silencio, se puso la capa y se acercó sigilosamente al maestro de pociones. Con una daga clavándose en los riñones. Usando el hechizo de ventrílocuo, una voz potente retumbó. Jura que no has venido a hacerle daño a nadie, o haré que esto atraviese la puerta. El hombre cerró los ojos, derrotado. A Sirius también le sacaron la varita. Pax. Juro que no tengo ningún interés en matar a Harry Potter ni a ningún otro residente o visitante de este lugar. Tengo información vital que compartir para ayudar a derrotar al Señor Oscuro para siempre. La ministra Stewart se puso su manto y miró fijamente a los hombres involucrados en el drama. Ocupó su lugar a la cabecera de la mesa. Siéntense. Ella se sentó y en un tono más suave les hizo una pregunta a todos los presentes, incluido al ahora visible Harry. Juro que estoy aquí para ayudar a proteger a la gente de este país, a proteger a los niños en peligro inminente y juro hacer todo lo posible para derrotar a cualquier señor oscuro que nos ataque. ¿Jurarán lo mismo? Y lo hicieron. Entonces, sentémonos. Nos reuniremos solo 20 minutos. Rápido. ¿Quién quiere empezar? Harry y Snape se miraron fijamente, pero la poción lo incitaba a delatar. Dan y Cedrella están bien. Están en Alaska. A salvo. Los envié allí. No diré cómo. Y se mantendrán ocultos para proteger a los demás. El Señor Oscuro creó Horrocruxes. Uno estaba en mi cabeza. El ritual. Esperábamos que los matara a todos, pero uno escapó. Lo siento mucho. Yo causé todo esto. Se dijeron silencios por todos lados en la mesa, pero Harry hablaba tal como lo veía. Sí. Sé que es el último Horrocrux y dónde está. Ya está contenido, pero hay que destruirlo. Lo destruiré. Prometió Harry. Se oyeron votos a favor en toda la mesa. Snape tragó saliva. El señor tenebroso me ha enviado una carta. Quiere que mate a Harry Potter con una maldición asesina para poder poseer el cuerpo. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. Caray, suenas como Dobby. Se burló Harry. Un manto oscuro cayó sobre la habitación. No digas ese nombre. Siseó Snape. Lo siento. Ningún nacido de Muggles estará a salvo en Hogwarts. Se espera que siga el programa. Nott está a cargo de matar a los nacidos de Muggles y a sus familias. Ya ha enviado a docenas a la perdición. Snape estaba furioso tras la amenaza. Harry intentó no sonreír con sorna. No se debe asistir a reuniones tácticas sorpresa bajo los efectos del suero de la verdad. Cuanto más poderoso sea el mago, más potentes serán sus efectos. Los dientes de Harry serían fuertes y brillantes durante décadas. Eso funcionó bien. Él solo quería cantar todo lo que sabía. Calvin Moody se mudará aquí pronto. Sea un buen soldado, comandante. Moody engendró un hijo. Sesentón. ¡Qué asco! Alastor se enamoró de una princesa sudafricana. Ella no quería mudarse a Escocia, él no podía quedarse. Harry rió entre dientes. 2 piernas. 2 ojos. ¿Entró Potter en el Atoll Brose de Aberford? Está borracho. Se burló Snape. Harry rió otra vez y se quedó dormido. Harry tomó una poción para curar una herida. No sabía que era alérgico, se disculpó Sirius. No es alérgico. Es potente. Como es el señor Potter, actúa como una especie de Veritaserum. Por si sirve de algo, me alegra que su esposa esté bien. Me alegra que esté a salvo. Espero que esté lo suficientemente abrigada, declaró el nuevo director sin rencor. Gracias. Seguro que Molly estará tejiendo cositas pronto. Asintió Sirius. Snape se quedó atónito. ¿Deberíamos traer a los Weasley aquí?, preguntó el comandante Montgomery. El nuevo director hizo una pausa. Fred, George y Ronald Weasley. Snape pagaría con gusto para deshacerse de esos 3. Quizás hasta que esto termine. La población ha tenido 10 años de paz. No tolerarán esta masacre por mucho tiempo, opinó el ministro Stewart. Los Weasley son conocidos aliados, si no familia, de Harry. Sí, deberían mudarse. Lamento la pérdida para Hogwarts. Que Snape contuviera su alegría en una pequeña sonrisa y un asentimiento era un tributo a su magia mental. Sirius sacó pares de espejos. Le quedaban 6 juegos. Le dio uno a Snape y le pasó la otra mitad a Harry. Sirius lo despertó con suavidad. Dale esto a Emma para que lo vigile. ¿Por qué un mugle?, preguntó Severus. Emma es una mujer hermosa con un poco de poder mágico. Suficiente para preparar magia. Les presento a su nueva aprendiz. Le teñimos el cabello, lo alargamos. La haremos usar su nombre de soltera. Harry Puttle. Emma Puttle. Puttle. Es un nombre de mago, ¿de acuerdo? Asintió Snape. Harry le entregó un borrador.
Cuotas de aprendiz, señor. Y no tiene que estar cerca del olfato. Puede enseñarle por encima del espejo mientras enseña a sus otros aprendices. Harry quiso decir que Emma no tenía que estar al alcance de su aliento, pero se las arregló para no decirlo en voz alta. Snape exhaló. Gracias. Severus se enderezó y presentó su solicitud. Ahora que eso está resuelto, espero poder contratar a Gringotts para que algunos herreros de guardias, discretamente, aporten su experiencia para recuperar el acceso a las protecciones de guerra de Hogwarts. No estoy seguro de qué habrá hecho Dumbledore o quizás un director anterior, pero las protecciones son un desastre retorcido. Severus miró a Harry. Tuve que usar un brazalete especial para acceder a esta fortaleza. Sin ánimo de ofender, señor Potter, pero dudo mucho que un estudiante de segundo año lo hiciera solo. No me lo tomo en serio, señor. Y puedo pedirle a mi asistente que lo ponga en contacto con las personas adecuadas. Harry escribió otra nota para Katrina. Hemos logrado deshacernos de la mayoría, si no de todos, los encantamientos, maleficios y demás maquinaciones de Albus. Aunque soy maestro de pociones y defensa y puedo construir salvaguardias por mi cuenta, definitivamente no soy maestro de runas ni herrero de salvaguardias, y Dumbledore tampoco lo fue. Francamente, me sorprende que sigan funcionando. Terminó Severus con disgusto. Entiendo que no se le puede ver entrando y saliendo de Gringotts ahora mismo. Puedo proporcionar un intermediario discreto, además del que ya tiene conmigo, declaró el ministro. El nuevo director relajó un poco los hombros, aliviado. Asintió con un gesto educado en señal de aceptación. Snape notó que no mencionó a Tonks innecesariamente, ni que ella estaba allí. Bien, no se sirvieron refrigerios y se prolongó el tiempo, pero en general todos pensaron que había sido una reunión productiva, excepto Sirius. No es que no le agradara la distracción involuntaria en caso de que capturaran a alguien. Pero Harry dijo la verdad tal como la veía. Canuto necesitaba comprar un globo terráqueo. Uno bueno, uno que tenía tanto Aruba como Alaska. También era hora de llevar a Neville aparte y contarle sobre Augusta. Intentaban engañar a los enemigos, no a los aliados. Viernes 6 de noviembre, 10:15 am, HRS Velo de la Muerte / zona de aterrizaje del portal Barnabas Cove aterrizó en el suelo de la celda, esperando claramente estar muerto, y fue incluido en un grupo para su procesamiento. Un merodeador ingenioso envió a los muggles a una puerta con la etiqueta Alaska. Un rápido desmemoriado les impidió recordar cómo los rescataron. Simplemente los rescataron aurores escoceses. El mago tomó un camino diferente. Bernabe fue llevado al dominio de Xeno. La imprenta de Leland Crier ya estaba haciendo una segunda tirada del periódico matutino. Se agotaron en menos de una hora. Lamento muchísimo tu muerte. La pérdida para la comunidad es incalculable. ¿Estás casado? ¿Hiciste testamento o necesitamos hacerlo rápido? Preguntó Luna. De nuevo, vestía una túnica blanca básica, al igual que su padre. Xeno, sin embargo, tenía un enorme triángulo dorado atravesado por una varita en el centro del pecho. A Barnabas Cove le entregaron una poción calmante, pero no pareció ayudar mucho. Miró a su alrededor, pero se acercó demasiado a la imprenta. La burbuja de privacidad era solo eso. Una burbuja. Dentro se oían los sonidos normales a los que estaba acostumbrado. Tranquilos y reconfortantes para el editor veterano y propietario mayoritario de El Profeta. Me robaron el periódico. Se quejó Cuff. Me obligaron a vender mis acciones por 10 galeones. Luego me mataron. Lo sé. Pero mejorará. Puedes elegir entre diferentes destinos, o quedarte aquí, escondida. Podrías ayudar a escribir artículos para el pregonero de las tierras altas. O puedes irte. Debería ser seguro volver para Yule. Pero no debes ser vista entre la gente común. Eso lo destruiría todo. Y estamos intentando derrotar al pequeño grupo de señores oscuros que se está apoderando de Inglaterra. No todos están marcados. Solo puristas de sangre. También quieren que las brujas sean destituidas de sus puestos de poder, compartió Luna. Parkinson está más loco que Dumbledore, opinó Cuff. Sin duda. Pero no debería quedarse aquí en Hogsmeade, señor. Es demasiado conocido, informó Xeno con amabilidad. Iré a Alaska. Siempre he querido viajar. Luego, volveré cuando sea seguro y escribiré sobre todo esto. Es un buen sueño, decidió Bernabe, aún un poco inseguro de si estaba vivo o muerto. Después de atravesar el portal a Alaska y que le sirvan una bebida tropical en una amplia y agradable terraza cubierta con vista al mar azul verdoso. Muerto, definitivamente muerto. Pero Avalon era mucho más agradable de lo que esperaba, y el ponche de ron, más afrutado de lo esperado.
No recordaba haber sido arrojado a través del velo. Solo la sensación de que otros habían intentado matarlo. La música también era definitivamente diferente. Era un tambor metálico,